Si estás pensando en usar más listas de verificación, aquí hay algunos ejemplos de cómo muchas personas han usado esta herramienta que con suerte te llevará a pensar en dónde podrías emplearlas. Filmando videos de YouTube. Me hice una lista de verificación de las cosas que debo hacer antes de comenzar a grabar y que me han ahorrado muchísimo tiempo. Comprobar que la batería está cargada. Revisar que tengo una batería adicional completamente cargada. Identificar que el micrófono inalámbrico está funcionando y que tiene batería. Comprobar que la tarjeta de video está en la cámara y que tengo una adicional totalmente cargada. Verificar que el sonido del micrófono está funcionando antes de comenzar a grabar. Asegurarme de que no hay música o ruido de fondo. También tengo una lista de control de viajes. Esta lista de verificación la utilizo antes de salir a un viaje prolongado. Es una especie de combinación de una lista de tareas pendientes y una lista de rutina. Es algo que necesito hacer, pero siempre utilizo la misma lista. Estas son las cosas con las que probablemente he tenido más problemas en recordar en el pasado y por ello están en mi lista. Pedirle a un vecino que reciba mi correo y mis envíos. Si el vecino no puede, detener los envíos durante el tiempo de mi viaje. Guardar los mensajes en el correo electrónico. Conseguir dinero en efectivo. Empacar. Cerrar todas las puertas y ventanas. Apagar o activar el modo ahorro en mis electrodomésticos. Ajustar la alarma de mi casa. Comprobar si tengo todos los papeles, pasaportes y tickets para el aeropuerto. Y tener siempre el cargador del teléfono o del móvil a la mano. ¿Cómo hacer listas de verificaciones efectivas? El simple hecho de hacer una lista de los pasos involucrados en una tarea determinada no constituye una lista de verificación efectiva. Estos son algunos consejos que pueden ayudarte a crear una lista de verificación o checklist que realmente sea útil. Investiga tus fallas y echa un vistazo a tu trabajo o incluso a tu vida personal. ¿Eres menos productivo en el trabajo de lo que te gustaría hacer? ¿La casa siempre parece un desastre? Examina por qué no estás obteniendo los resultados que deseas. Busca puntos de falla o de fricción en las tareas que realizas de forma rutinaria. Estos puntos de falla o de fricción servirán como base para identificar esas potenciales listas de verificación. Concéntrate solo en las cosas fáciles que se pasan por alto o se omiten con frecuencia. No necesitas una lista de verificación que enumere cada paso sobre cómo completar una tarea. Eso hace que una lista sea inútil. En su lugar, solo enfócate en dejar de lado esas cosas evidentes, pero incluir las esenciales que frecuentemente extrañas. Tu lista de verificación no debería tener más de 9 elementos. Mientras más corta, mejor. Decide si necesitas una lista de verificación de comunicación. La mayoría de las listas de verificación son probablemente de procedimientos. Describen las cosas que se deben hacer. Pero algunas tareas o proyectos son tan complejos que la comunicación con otros se vuelve vital para administrar todas las piezas en movimiento. En tal caso, crea una lista de verificación de comunicación dedicada a esto y asegúrate de que incluya quién necesita hablar con quién, cuándo y sobre qué. Decide si tu lista de verificación será hacer, confirmar o leer, hacer. Con las listas de verificación de hacer, confirmar, haces tu trabajo de memoria y experiencia, pero luego en cierto punto detienes todo el movimiento para revisar esa lista y verificar que se ha hecho todo. En caso contrario, las listas de verificación leer y hacer requieren que leas y realices una tarea de la lista antes de poder pasar a la siguiente tarea. Si necesitas más flexibilidad, ve con la lista hacer, confirmar. Pero si necesitas exactitud, ve con la lista leer, hacer. Prueba tu lista de verificación en el mundo real y refínala según sea necesario.
Si aún experimentas las mismas fallas o si la lista de verificación hace que el trabajo sea engorroso hasta el punto de que se convierta en un obstáculo, entonces debes refinar tu lista de verificación. Mientras el mundo que nos rodea se vuelve cada vez más complejo, seguimos con el cerebro que no ha cambiado mucho en los últimos 100.000 años. La humilde lista de verificación es una herramienta que podría ayudarnos a evitar la aplicación errónea de conocimientos y superar fallas cognitivas, de la misma manera que el almacenamiento de datos nos ha ayudado a estar más informados. Todo el mundo sabe por qué las listas de tareas son tan útiles. Te ayudan a hacer las cosas, pero también hay beneficios particulares para estos checklists de rutina que les han convertido en una herramienta eficaz para navegar por sistemas complejos. Aquí te comentamos 4 de ellos. Los checklists verifican que se haga el mínimo necesario. Con la creciente complejidad viene la tentación de saltarte las cosas simples y fáciles y, en cambio, concentrarte en las partes atractivas del trabajo y de la vida misma. Como las cosas simples y fáciles son tan fáciles y simples, a menudo nos engañamos a nosotros mismos de que no son importantes en el gran esquema de las cosas. Pero como hemos visto, a menudo son nuestras tareas más básicas las que pueden marcar la diferencia entre el éxito y el desastre. Las listas de verificación actúan como ese checklist contra nuestro ego y nos recuerdan que nos aseguremos de que se hagan las cosas fáciles y simples, pero absolutamente necesarias. Las listas de verificación liberan ese espacio mental. Las personas a menudo se enfadan al usar checklists porque se sienten restringidas. Quieren ser flexibles y creativas, y la lista de control parece quitarles esa autonomía. Por esta razón, la implementación de listas de verificación entre los cirujanos ha resultado difícil, aunque los estudios muestran que estos checklists reducen drásticamente la cantidad de errores prevenibles y potencialmente mortales. Los cirujanos sienten que su trabajo requiere un juicio intuitivo que nace de años de entrenamiento y experiencia y no se puede reducir a una simple lista de verificación. Lo que estos cirujanos no logran ver es que esas listas de verificación les brindan más libertad para ejercer ese juicio profesional. No tienen que pensar en recordar hacer las cosas simples o básicas porque hay un checklist para ello. Descargar la necesidad de recordar tareas básicas libera el cerebro para concentrarse en las cosas importantes. Para los cirujanos, esto significaría que se quedan con más memoria mental para enfocarse en el manejo de problemas imprevistos que a menudo surgen cuando se está cortando a alguien. Las listas de verificación no reemplazan el juicio, pero sí lo mejoran. Las listas de verificación inculcan disciplina. Los checklists continúan desempeñando un papel vital en la aviación. Cada vez que los pilotos y copilotos despegan y aterrizan, repasan verbalmente una lista de verificación. Mucho de lo que ellos revisan es, por supuesto, lo fácil y lo simple, pero es importante eso fácil y simple. Cuando eres responsable de la vida de más de 250 pasajeros, debes tener la disciplina de asegurarte de hacer bien las cosas pequeñas. Si alguna vez hay un incidente en el aire, los investigadores volverán para ver si el piloto y el copiloto revisaron este checklist. No hay problema con esto. O lo hiciste o no lo hiciste. Debido a que las listas de verificación proporcionan una respuesta binaria de sí o no, inculcan disciplina en las personas que la utilizan. Las investigaciones muestran que darle a alguien una lista de verificación para una tarea aumenta las posibilidades de completarla. Hay algo acerca de tener un checklist que incita a la gente a hacer las cosas. Las listas de verificación ahorran tiempo. Una queja común acerca de los checklists es que toman demasiado tiempo para revisarlas, pero ejecutar una lista de verificación no requiere mucho tiempo. Las investigaciones demuestran que hacerlo ahorra tiempo a largo plazo. Debido a que las listas de verificación pueden evitar los errores causados por omitir pasos básicos, dedica menos tiempo a corregir errores y más tiempo a realizar un trabajo constructivo.